Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. A las 5 de la tarde de un 20 de mayo de 1950 llegó una mujer pidiendo ayuda a la prefectura de la Gendarmería de Cours-les-Bars, departamento de Cher, en Francia. Estaba muy asustada. En los informes policiales, extendidos esa misma jornada, redactados durante unas 4 horas, aparece el nombre de Micheline G. Lo que contaba debió dejar estupefactos a los allí presentes. Lo importante es que parecía haber sido agredida. Tenía varias marcas en el cuello, en los costados, la ropa rasgada a jirones, algunas uñas rotas. Lloraba, tenía hematomas. Daba la sensación de que aquella muchacha de unos 17 años, que iba caminando a la ribera de un río en una solitaria región de Francia, en plena tarde, había sido asaltada y violada. Sin embargo, delante del jefe de la gendarmería, del comisario, habló con total tranquilidad de que en mitad del camino, incluso con tal fuerza que le hizo soltar la jícara o el bidón de leche metálico que transportaba, vio una especie de gran resplandor, con un silencio absoluto. Después un torbellino de polvo se fue aproximando a ella. Se tuvo que cubrir la cara. Y en ese instante, lo recordaba perfectamente, la sensación de que algo metálico y frío, descrito exactamente como leo ahora mismo en el informe, como un pecho de hierro, conectaba con ella y la tumbaba en el suelo. Sintió como una especie de manos le agarraban del pelo, con tal fuerza que notaba como el cabello de la nuca se estiraba con gran dolor y ella misma se veía los pies arrastrándose. Alguien que no podía ver la estaba llevando a algún lugar. Atravesó una especie de cordel de ortigas que se extendía en el camino, rasgándose la cara, incluso penetrando algunas de las finísimas espinas dentro de los ojos, y seguía sin ver a nadie. En un momento dado, otro torbellino, otra especie de estertor, de casi movimiento sísmico, la empuja contra unos árboles, y es entonces, siempre según su testimonio ante los gendarmes, cuando observa una especie de esfera blanquecina, con forma ovalada, casi rozando el suelo, y dentro de esa esfera lo que parecen ser 2 manos. Pero no hay nadie. No hay cuerpo, no hay tronco, no hay una cabeza, no hay unas piernas. Son 2 manos de un tono oscuro, como la sangre oscura, que están mostrando sus palmas, mirándolas, y que están ahí flotando delante de ella. No sabe si desmayarse por el dolor sufrido o por el temor a lo que le parece una aparición diabólica. En ese mismo instante, como si hubiese más manos que ella no podía ver, nota varios golpes en el estómago y en el cuello. Del golpe en el cuello quedan perfectamente, según dictamina el forense en la gendarmería, la marca de 2 nudillos, el impacto de los 2 huesos de los nudillos en la tráquea de aquella chica. El caso, por incomprensible, pasó a los archivos de los investigadores, que no sabían cómo catalogarlo. Un 10 de mayo de 1950. Nadie hasta aquel instante había contado algo parecido. Asemejaba una historia antigua de demonios, de íncubos, de súcubos, de atacantes invisibles. Lo que nunca supo esta muchacha, Micheline G., es que 24 años después, otra mujer, que se dio a conocer como Carla Moran, pediría ayuda de la misma forma, con los mismos estigmas de una especie de manos invisibles que la atacaban. 1974. Psiquiatras, psicólogos, científicos, parapsicólogos se interesan por esa mujer. Una mujer cuya vida era normal. Una mujer viuda que vivía con sus 3 hijos. Una casa humilde en algún punto de Los Ángeles.
Durante un par de días nota un olor nauseabundo. Cree que algún gato muerto, porque ha visto algo moverse en las inmediaciones, en su ventana, el ventanuco que está justo sobre su cabeza, donde ella duerme siempre sola. Cree, como digo, que un gato negro o algún animal ponzoñoso o pútrido se ha quedado estancado en algún lugar y está provocando ese olor. Otra de las noches nota como un frío helador, repentino, inusual, se cuela en su habitación. Sale de ella al pasillo, instinto de madre para ver a sus dos pequeñas, y se da cuenta de que en el pasillo el clima es absolutamente normal. El frío solo está en su habitación, después se pasa. La noche anterior al primer ataque, escuchando el sonido del despertador, de su despertador de mesilla, nota como un doble tic-tac. Alguien está percutiendo o llamando con los nudillos a algún punto del cuarto. Y después intenta dormirse. Todos eran imaginaciones, preocupaciones, la educación de sus hijos, el trabajo. Quizá el no tener un hombre cerca. Ella misma lo piensa, ella misma lo dice a los médicos. Cuando lo cuenta, tiene el cuerpo completamente surcado de heridas, rasguños. Alguien le ha atacado. La primera noche, en 1974, gritando, enloquecida, nota cómo alguien incluso le aprisiona, pone la almohada sobre su cara y ocurren cosas. Ella cree que un ladrón se ha metido por la ventana y que la ha violado. ¿Qué? ¡Está en la habitación! ¡Está en la habitación! ¡Está en la habitación! ¿Quién? ¡Está en la habitación! ¡Es Julie Kim! ¡Venid! ¡Mamá! ¿Qué te han hecho? ¡Mirad en el cuarto de baño! ¡Mira en el armario! ¡Está vacío! ¡Mira en toda la casa! 1:46, siempre en directo. 17 grados. La nave del misterio. Con nuestro compañero Juanma Frasquete y sus músicas. Carlos Largo, todo el equipo. Habría casi que pedir disculpas esta noche por las personas que, estando solas, conecten con Milenio 3. Pero nos lo habían pedido y nuestra obligación era contar algunos de estos asuntos. Seguro que muchos amigos han reconocido en esas voces la historia de El Ente, película de culto, vapuleada por la crítica, sin embargo éxito indiscutible, que marcó un tiempo donde El Exorcista, Terror en Amityville y tantas otras películas mezclaban la realidad o se basaban en hechos reales. En esta ocasión quizá también la realidad supera la ficción. Podéis participar como siempre, 7640 palabra clave milenio. Y además esta noche hay sorpresas en la segunda hora. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos esa línea para que quieran depositar sus opiniones, si lo desean, nuestros amigos y amigas comentaristas, pero efectivamente hablamos de la historia real. Vamos a contar la historia real que motivó la película El Ente. Carla Morán, o Carla Morán, como se decía en la película, una mujer de la que sabemos algo, incluso datos recientes, su fallecimiento, y que pide ayuda a científicos y médicos con nombres y apellidos. Pues sí, sabemos que Carla Morán era una mujer estadounidense, era viuda, tenía 3 hijos, uno en edad adolescente, tenía 16 años, cuando en 1974 ella empieza a sufrir esos ataques de ese supuesto ente. Vivían en una localidad llamada Culver, o eso se hizo saber, sobre todo por The Entity, la novela que se publicó posteriormente.
Lo que sabemos es que hace muy poquito, el 25 de julio de 2006, según dijo uno de los médicos, Barry Taff, en una entrevista, se sabía que esta mujer había muerto víctima de un cáncer. Fue tratada por varios médicos y varios especialistas, entre ellos Thelma Moss, que era una reconocida doctora, y también expertos en parapsicología de la universidad. Siempre estamos hablando de círculos universitarios, como eran Kerry Gaynor y el ya citado Barry Taff. En un principio, Carla Moran tuvo un doble calvario. Ya no solo ver cómo algunas noches algo se presentaba en su habitación, algo que, como os contaba en ese caso inicial y muy desconocido prácticamente, de Francia en 1950, era una visión horrible que se ponía encima de la mujer, la aprisionaba, le provocaba marcas que luego eran físicas. Evidentemente el calvario de Carla Moran no solo fue eso, sino convencer a los médicos y especialistas que no eran autolesiones, que no era un caso de histeria donde ella misma se infligía esas heridas por alguna cuestión. Esta noche también intentaremos saber por qué algunas personas quizá puedan hacerse heridas de este tipo con ciertas simbologías. Thelma Moss, Kerry Gaynor, Barry Taff, personas que intentaron acercarse a la historia de Carla Moran. Por vez primera, grupos de investigadores multidisciplinares conviven con esta mujer, fotografían su entorno. Esa casa como cualquiera otra, una casa de un estrato medio norteamericano. Ella vive sola y mucha gente se pensó con sus al principio, hijos. Claro, mucha gente incluso creyó que el entorno, digamos, un poco de soledad de esta mujer le había provocado este tipo de imaginaciones. Se empezó a investigar en si había tenido abusos sexuales de niña. Para algunos psicólogos y psiquiatras ahí podía haber un origen, en una especie de traumas durísimos dentro del cuerpo de esta mujer y de la mente de esta mujer. Pero es que los fenómenos continuaban. 4 noches después del primer ataque, llega incluso a salir con toda su familia, hay que imaginarlo, en plena madrugada, cogiendo las llaves del coche, teniendo que regresar de nuevo, además, porque cuando estaban ya todos, los 4, que eran 2 niñas pequeñas y un niño más mayor, un adolescente casi, cuando estaban delante del coche dispuestos a huir por lo que pasaba dentro de su casa, se dieron cuenta de que las llaves estaban dentro. Carla Moran tuvo que volver a entrar a la casa. Si es parte de la ficción novelada o no, nunca lo sabremos. Bueno, ella sabemos que sí que tuvo un incidente en el coche, precisamente lo que ibas a contar, que volvía por las llaves del coche. No sabemos si tuvo que regresar a la casa por esas llaves. Lo que sí que se sabe, y por eso se descartó que fuera una casa encantada donde se producían los fenómenos, y se centraron las investigaciones en ella, se centraron las investigaciones en Carla, porque esos ataques los tuvo también, como bien decías, en su propio automóvil y hasta en 5 viviendas en las que estuvo en diferentes ocasiones, porque se trasladó en 5 ocasiones, se mudó 5 veces de casa para ver precisamente si los fenómenos se apaciguaban. Había varios elementos que eran como el presagio de lo que iba a ocurrir. Carla Moran tuvo la fuerza, el coraje y la valentía, primero de dudar de sí misma y de quedarse varias noches sola, con su espalda en el reposacabezas, leyendo hasta altas horas de la madrugada, porque hacia las 3:30 de la madrugada era cuando algo ocurría en ocasiones, como si alguien entrase. Cuenta que a veces parecía que unos dedos invisibles incluso giraran el pomo de la puerta. Aquello se presentaba, pero antes había una serie de señales que evidentemente la fueron poniendo mucho más nerviosa. Una especie de sabor metálico en el aire. Un sabor como si algo densificase la propia atmósfera. Después, esos ruidos o pequeños movimientos que parecían incluso golpes sísmicos en ciertos lugares de la casa. Y el olor. Un terrible olor a podrido, un terrible olor a algo putrefacto, como si se hubiese quedado dentro del domicilio. Pero ¿dónde estaba los otros días donde no pasaba nada? Ni el perfume, ni abrir las ventanas valía para nada. Se quedaba así, con la espalda en el reposacabezas, mirando al frente, esperando algo. Y en ocasiones ese algo volvía. De nuevo la sensación de que un pecho, quizá masculino, más grande que el suyo, se ponía encima, la aprisionaba contra la cama. Después la sensación de 2 manos muy fuertes que la atenazaban. Y algo que contó a los doctores. Mientras esa entidad, si es que era eso, lo que sea, la aprisionaba y la violaba,
Ella notaba cómo le tocaban los pechos y cómo algo entraba en su vagina. Notaba otras manos que le aferraban las piernas. Ella llegó a pensar que había 3 personas. Y lo más terrible es que 2, por las manos que ella notaba en los tobillos, le parecían 2 niños. Histeria, sensación o no, llega un momento en el que Carla Moran prácticamente desespera. Una de las noches, sus hijos tienen que atenderla porque está con las sillas, golpeando los objetos, ante una de estas violaciones quizás sobrenaturales. Es entonces Carmen cuando por su propio pie, buscando ayuda, acude a los médicos, que quizá lo más extraño, lo más extraordinario de este caso. La ciencia de alguna forma se encuentra con un caso que en un principio evidentemente trata de explicar por el medio convencional y más lógico, ¿no? Tú fíjate hasta dónde llegaría la desesperación de esta mujer cuando ni sus propios hijos ni las amistades a las que había acudido a contarle sus problemas pues la hacían ningún caso, incluso pensaban que estaba mal de la cabeza. Ella decide acudir al Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California y allí el psiquiatra, que en la película se llama Phil Schneiderman, pues la trata en un primer momento y comprueba que en realidad tiene innumerables marcas a lo largo de todo el cuerpo. También tiene moratones, incluso en los muslos, como si alguien quisiera abrirle las piernas o lo hubiera intentado con una gran fuerza. Y el doctor cree que esas marcas se las realiza en un principio ella misma a causa de un trastorno mental y también dice de una masturbación violenta. Para todo ello, enseguida la da medicinas que en ningún caso funcionan porque los ataques se siguen produciendo. Es entonces cuando se interesan en el caso la doctora Thelma Moss, que era muy reconocida, además había tratado a muchísimos pacientes con pues algunas lesiones parecidas a las de Carla, y también los doctores y además parapsicólogos Kerry Gaynor y Barry Taff. Bueno, se entrevistan con ella una primera vez, con Carla, y lo que dicen literalmente en declaraciones que hacen posteriormente, que salen riéndose de esa entrevista, porque claro, no podían ni pensar que lo que le cuenta Carla de esos ataques en su propio domicilio, en su propia cama, pues podían ser verdaderos. Dicen que se trata de una persona con facultades mentales alteradas. Entonces acuden a él diversas personas cercanas al entorno de Carla, que le dice que bueno, que ellos en un principio también pensaron lo mismo, que no la creían, hasta que han podido ver algún tipo de fenómenos que no pueden explicar. Dan una segunda oportunidad a la paciente y deciden ir a visitarla a su propio domicilio. Es en esa segunda entrevista cuando se encuentran en la vivienda, están hablando con el hijo de 16 años en la cocina, y cuando están hablando con él ven como uno de los muebles que hay en la cocina, la puerta de un armario, se abre y literalmente sale volando una cacerola que va a estrellarse contra el suelo de la estancia. En un momento dado, Carla, que se encontraba en el domicilio, empieza a chillar, empieza a gritar, diciendo que aquel ser ya está allí. Ella se pone muy nerviosa, van enseguida hacia la habitación de Carla y ven como una especie de esferas luminosas o como si fueran chispazos que se dibujan en el aire. No saben qué pasa, pero sí empiezan a tomar fotografías con una máquina Polaroid. En esa máquina Polaroid las fotografías empiezan a salir veladas o literalmente quemadas, pero hacen pues una prueba en otra habitación distinta por si acaso la máquina de fotografía se ha estropeado. Cuando lo hacen en otra habitación, la fotografía sale perfectamente normal. Vuelven a entrar en la habitación y las fotografías se vuelven a velar. En aquel instante ocurre una fractura entre los médicos y los parapsicólogos científicos que intentan dar una explicación. Los médicos aconsejaban el inmediato internamiento de la paciente Carla Moran.
Carla, quiero que ingrese en un hospital. No, no permitiré que me recluyan. No la van a recluir. Es para que esté 2 semanas en observación. Ay, que viene a ser lo mismo, ¿o no? Carla, si quisiéramos, podríamos obligarla a quedarse aquí. No pueden. Sí podemos. Sí que podemos. Usted ha intentado suicidarse. Que yo me he intentado suicidar. Sabe que es verdad. Si no, porque se estrelló con el coche. ¡Ese ser Fue un intentó intento de matarme! suicidio, Carla. Podría internarla antes de que acabe el día. No, no puede. No hubo testigos, lo negaré todo. Es mi decisión. ¿Qué quiere? ¿Seguir enferma? Seguir viva. Él es más fuerte que usted, aunque no lo crea. Me matará si es necesario. ¿Para qué? ¿Para evitar que la tuviera? Llámelo como quiera. Sí, así es como lo llamo exactamente. ¿Qué me dice de Jerry? ¿Cómo se lo va a explicar? ¿Cómo se lo explicaría en un manicomio? Piense en sus hijos, Carla. Escúcheme, corre el riesgo de hacer daño a sus hijos. No, ellos no sufrirán. Bill ya se ha roto la muñeca y aparte de eso les está haciendo un daño psicológico. A mis hijos no les pasará nada. Ese no es el ambiente que necesitan y usted lo sabe. Cree que estoy loca, no me importan nada sus teorías. Que sea algo que está en mí o fuera de mí ya es lo de menos. Algo que está en mí o fuera de mí. Ahí está la gran discusión. Estamos a finales de 1974 en esta especie de viaje en el tiempo y vamos a continuar, pero a la vuelta, después de las noticias, vamos a hacer una conexión con Canarias, con nuestro amigo José Gregorio González. No os preocupéis porque vais a saber qué pasó con la historia, qué pasó con las fotografías, qué supo la ciencia del caso de Carla Morán, pasando noches con todo tipo de aparataje junto a aquella mujer. Como decía Carmen, 5 viviendas distintas y algo se centraba en esa mujer. Pero es que estos casos, quizá con origen real, natural o no, siguen ocurriendo. Y en Canarias se está investigando ahora mismo una historia que queremos que conozcáis. Pues vamos ya con algunos de los mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, esa vía de contacto donde nos podéis escribir a través del móvil, y milenio3 con número @cadenaser.com. Nos dicen que es curioso, ya en la Edad Media se hablaba de íncubos y súcubos como visitantes nocturnos. ¿Podríamos hablar de algo que se repite en todas las épocas?, se preguntaba Hugo. Pues sí, podríamos hablar porque yo creo que desde siempre se producen esos ataques y hay mucha bibliografía en torno a ellos, esos ataques presuntamente demoníacos, tanto de entidades femeninas como masculinas. Íncubos, entidades masculinas que atacan a las mujeres, y súcubos, entidades femeninas que atacan a los hombres sexualmente por las noches. Bueno, eso siempre según la demonología, ¿no? Sí, claro. Según, por ejemplo, la medicina, todo esto tendría que ver con un umbral que es misterioso, que es el umbral o los trastornos del sueño, de los que todavía hay áreas que no se controlan mucho. Fue lo primero que le dijeron a Carla Morán, porque hay un detalle: casi todos los ataques se presentaban en ese duerme-vela, ¿no? En ese estado entre la vigilia en ocasiones ya dormida en la mayoría de las ocasiones. Exacto, menos en algunos momentos clave que también en pleno día y entre testigos ocurrieron cosas. Vamos con otro mensaje que nos dice: buenas noches, soy Juan Carlos de Valencia, definitivamente me habéis acongojado, vi la película en su día. Alex, que tiene 15 años y que nos dice que gracias a vosotros soy un apasionado del misterio, interesante tema. Felipe, que es vigilante de seguridad y ahora mismo está solo en una garita, que se está asustando bastante con el tema de hoy, y que a él a veces le ha pasado que al estar durmiendo ha notado una especie de presión en el cuello, que ha intentado despertarse, incluso gritar, y no ha podido. Es algo que ya hace tiempo no me ocurre, pero nunca he tenido miedo de lo ocurrido. Presión en el pecho, sensación de parálisis, sensación de asfixia, no podemos movernos, vemos nuestro cuerpo. Parálisis del sueño, lo hemos comentado en alguna ocasión. Damos la vía de contacto, Carmen, porque además necesitamos ayuda, en el sentido de que mañana en la mesa de redacción ampliaremos, pero ya que ahora viajamos a Canarias, luego, por supuesto, contamos todo y no tenéis que perderos algunas cosas de lo que pasó, de lo que vieron los investigadores en el domicilio, en uno de los domicilios de esta mujer atacada por algo invisible. Pero ya que vamos a conectar con Canarias, precisamente ha habido noticias importantes. Hoy mismo, en la mañana, se producía un gran colapso de tráfico por la observación de un ovni, objeto volante no identificado, sobre el cielo Gran Canario. Parece que hay testigos, parece que hay filmaciones. Si alguien ha visto algo, por favor, poneos en contacto 7640, palabra clave milenio, o milenio3 con número @cadenaser.com, porque otros amigos, incluso algunos reporteros del equipo de Milenio, han podido ver algunas cosas en estos días, y mañana la mesa de redacción va a estar más caliente que nunca en el sentido ufológico. Así que si alguien, sobre todo amigos de Canarias, ha visto algo, hacemos este llamamiento. Carmen.
Pues sí, si habéis visto algo, precisamente desde las islas, que es donde se ha publicado la información. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com. Y nuestra historia de ataques sobrenaturales o no nos lleva precisamente a Canarias. ¿Ocurría algo? ¿Nos llegaban una serie de fotografías? Carmen, ¿la historia cómo empezaba? Pues se ponían en contacto con Cuidado, nosotros. no es que queramos hacer paralelismos entre el caso de Carla Morán, el ente, y lo que vamos a contar. Esto es simplemente para que veáis que unos sucesos, año 74, que en el año 80 se convierten en película internacionalmente conocida, han seguido ocurriendo. Cuidado, ocurriendo. Personas creen que son agredidas o que les salen unas marcas, agredidas por figuras siniestras, demoníacas. Y como siempre nosotros queremos hilar cualquier tema internacional con España. Cosas y casos como este que estamos contando, bastante sobrecogedor por cierto, han podido pasar en España. Quizá este caso que ahora empezamos a investigar, del que tenemos dudas, claro, como todo, pero que se está investigando, es la muestra, y por eso queremos que la conozcáis, de que personas siguen creyendo que esto ocurre. Lo que no es tan habitual es tener partes médicos y unas marcas sobrecogedoras. Como decía, se puso en contacto con nosotros a través del correo de la televisión de Cuarto Milenio, pues una persona bastante angustiada, diciendo que no sabía qué era lo que le estaba ocurriendo a su mujer. Son personas jóvenes, con una vida bastante normal, según me contaban, pero desde hace unos meses pues a ella le salen unas marcas por todo el cuerpo, marcas que según el marido a mí me aseguraba que no se había infringido ella en ningún momento. Por supuesto, él tampoco, no se trataba de maltrato ni nada parecido. Y ese mail donde me contaba la historia, brevemente, iba anexado con unas fotografías donde se podía ver una cruz entre el pecho de la mujer, como marcada a fuego, donde se podían ver unas heridas en las manos y en los pies, y donde se veían innumerables arañazos por todo el cuerpo. Profundos algunos. Algunos profundos y otros bastante leves. Toda la espalda entera, llena de cortes, y quizá el detalle finísimos cortes que nos dejó un poco sobresaltados es que esa cruz inicial en el pecho de esa mujer parecía una cruz, pero con el paso de los días daba la impresión de ser una cruz invertida. Sí, eso ya nos informaba José Gregorio, que es quien le pasamos este caso y está investigando allí en las islas, y él en posteriores comunicaciones nos lo contará. Ahora pues nos decía que esa cruz se ha ido invirtiendo. Con todas las cautelas, pero mostrando que la investigación siempre está en marcha. Nuestro querido amigo, nuestro corresponsal en las islas, José Gregorio González. Buenas noches. Buenas noches, Ike. Buenas noches, Carmen. Es cierto lo que contamos, que esa cruz, esa especie de primera señal de una historia muy extraña, se va invirtiendo. Esto es lo primero que evidentemente nos llama la atención, ¿no? Sí, porque en este caso estaríamos ante una señal, un estigma o una marca que de alguna forma está mutando, ¿no? Y es algo que es bastante difícil, en principio, de falsificar. Lo que ocurre es que evidentemente nosotros no podemos llegar a ser notarios de esa mutación, porque cuando accedemos al caso, cuando nos llegan esas primeras fotografías y empezamos a tener los contactos con la familia, ya esa cruz está invertida. Las afirmaciones tanto de la mujer que sufre estas agresiones, este fenómeno, de la verdad que bastante desconcertante, y de su esposo, es que inicialmente esa cruz tenía una posición normal, ¿no? La de una cruz digamos convencional, y que poco a poco, en estos 3 últimos meses, que es el momento en el que aparece, pues se ha ido invirtiendo simultáneamente, es decir, paralelamente a la aparición de otro tipo ya de marcas, otro tipo de señales en el cuerpo, que se han ido intensificando muchísimo, bueno, pues convirtiendo a esta mujer, pues en, si me permiten la expresión en radio, para ser un poco gráfico, en una especie de Cristo, ¿no? En cierta medida, ¿no? Los que hayan podido ver algunas de las películas o estén familiarizados con la iconografía de la Pasión, pues les será sencillo hacerse una idea de cómo puede tener la espalda, repleta de trazos, de pequeños, de finos cortes, algunos, como decía Carmen, más profundos, otros aparentemente superficiales, y bueno, con un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos días, precisamente cuando empezamos
indagar, cuando empezamos a tomar contacto, y bueno, la verdad es que en este momento estamos en un punto de auténtico desconcierto, Iker. Desconcierto, José Gregorio, sobre todo porque la historia, siempre según su testimonio, tiene un inicio. No es una historia devota o una historia de estigmas clásica de personas que bueno, bien por rezos o por simular de alguna forma los sufrimientos de algunos personajes dignos de la santidad, sino todo lo contrario. Lo que esta mujer ve en la casa, o lo que presiente, cuéntalo tú ahora, José, es una presencia de una figura oscura y de algo que suena desde luego a muy negativo, ¿no? Hombre, desde luego no es nada agradable, ¿no? La descripción que ella hace de esta figura, con independencia de que podamos darle o no crédito a la naturaleza real de lo que está viviendo, pues esa descripción, la verdad que pone los pelos de punta, ¿no? Un ser prácticamente huesudo que aparece desnudo, asexual, es decir, que no aunque parece un hombre, no tiene órganos sexuales. La piel parece que solo es piel y hueso, y un rostro libre de pelo, unos ojos completamente negros, es decir, sin blanco por ningún lado, y una boca, digamos que deformada, torcida, como si estuviese cosida, pues con este aspecto, orejas puntiagudas, es decir, obviamente una descripción arquetípica, ¿no? de una especie como de Nosferatu, ¿no? Para que podamos llegar a ser incluso más gráficos, con unas manos muy largas, los brazos normales, pero las manos y los dedos especialmente largos, y que bueno, que en los primeros momentos, cuando se empieza a hacer visible, ¿no? A manifestar a esta mujer, pues no le dice nada, sencillamente la mira, hace algunos gestos, se mueve serpenteando por la casa o levitando, pero llegan momentos en los que esto se va intensificando y ya le habla. Se comunica, es decir, sin mover la boca, es una especie de comunicación telepática, por describirla de alguna forma, aunque tampoco era ese el término que usaba ella. Y bueno, pues ya empiezan los comentarios amenazantes, que terminan atemorizando a esta mujer, y simultáneamente, en cuanto ya se establece esa comunicación, empiezan también las agresiones, y bueno, su cuerpo está prácticamente cubierto de este tipo de bueno, ella los define como latigazos, siente como latigazos, como la fustigan, y de manera inmediata tiene esas marcas sangrando por todo el cuerpo, ¿no? La diferencia, José Gregorio, con otros casos es que, como el que estábamos contando, aquí ella sí ve un agresor. El resto de casuística de este tipo de agresiones casi siempre es algo invisible, algo que no se ve. Ella ve perfectamente una figura humanoide, antropomorfa, que se aparece repentinamente y siempre en algún lugar de la casa, ¿o no? Bueno, en diferentes lugares de la casa, aunque hay algunos lugares que respeta, por ejemplo, parece respetar el entorno donde están sus hijos, parece respetar también otra habitación, pero los ataques han sucedido. De hecho, yo no sé si conviene o no contarlo, pero esta misma noche uno de esos ataques aparentemente tuvo lugar ante nosotros, en la sala, ¿no? de esa casa, mientras conversábamos con ella. Otros ataques han tenido lugar en el cuarto de baño, y en su habitación pues sufrió uno, parece que de mucha envergadura, que fue además presenciado no solo por su marido, sino también por otro familiar, que sin poder, haciendo mucho esfuerzo, no podían controlar, digamos, el estado en el que se encontraba esta mujer, ¿no? Digamos que ella intentaba zafarse de algo algo invisible para los demás, que la estaba atormentando, según sus palabras, ¿no? Y bueno, ni siquiera esas dos personas lograron calmarla y sujetarla, ¿no?, a la cama para que no se hiciese daño ella misma, ¿no? José, al parecer esta mujer, que no es de nacionalidad española, durante su infancia tuvo algunas sesiones que se hicieron en torno a ella de magia, y también alguna sesión de Ouija. Sí, eso es lo que, vamos a ver, la búsqueda de encontrar una respuesta, ella misma, digamos que se ha sometido a pruebas, ha visitado a psiquiatras, ha visitado a médicos. Tenemos los informes médicos, sí, además, aquí encima de la mesa. Se ha puesto en contacto, Carmen, con sacerdotes, es decir, digamos que aparentemente es una mujer muy luchadora, y creo que tiene una personalidad muy fuerte, y creo que eso la mantiene con fuerza, sea lo que esté viviendo,
la mantiene todavía con fuerzas para seguir intentando encontrar respuestas. Y en esa, bueno, en esa búsqueda de posibles causas, ella pues ha hecho su propio historial, ha pensado en todo lo que ha podido suceder en su vida, la ha reconstruido y ha podido rescatar, por ejemplo, un episodio que vivió en Venezuela, en el que también tuvo visiones, y parece ser que vivió también, quizás lo importante no sean las visiones, sino lo que vivió, caía en una especie como de trances, perdía la conciencia, y parece ser que generaba una serie de fenómenos a su alrededor que motivaron que se le realizase algún tipo de ceremonia para liberarla de aquello. Y al mismo tiempo ella también recuerda cómo, que después se lo confirmaría una hermana, cómo había estado presente en unas sesiones de Ouija, ella obviamente muy pequeñita, pues bastante inocente y al margen de lo que allí sucedía, pero en un momento determinado, en una de esas sesiones, tal y como le contaría su hermana, pues la entidad que se estaba manifestando, más o menos, no puedo ser literal en este punto, vendría a decirles que se terminaría llevando a la pequeña, ¿no? Se terminaría llevando a la niña. Curiosamente, transcurrido todo este tiempo, casi 30 años, pues eso es precisamente lo que le dice esta entidad cuando se dirige a ella, que va a terminar llevándosela, que le pertenece, y que nadie va a ser capaz de librarle de su influencia, ¿no? La investigación prosigue, las fotos las tenemos aquí, algunas son bastante impresionantes. Esta misma noche... Parece una batalla entre el bien y el mal dentro del cuerpo de esta señora, de esta mujer. Siempre pensando que puede haber efectivamente una explicación completamente no exógena, sino interior. La historia está llena, ¿no?, de personas que han vivido este tipo de calvarios interiores y que se han autoinfligido lesiones, pero nuestros compañeros están investigando, eso es lo más importante. Y José Gregorio, David Helen, buenos amigos, ya han tenido varias entrevistas con esta persona que ante todo buscaba ayuda en un primer momento. El desconcierto por parte de nuestro compañero José Gregorio es importante, porque claro, iremos dando con cuentagotas la información, José Gregorio, y para escépticos en estos casos, en este momento nosotros, porque hemos visto algunas historias parecidas, pero, por cierto, dos cosas: la casa tiene algo de especial, y el diagnóstico de los médicos. No hay un posicionamiento claro al respecto. Hay heridas que ellos concluyen que es imposible que ella se las haya podido provocar. Y bueno, tú antes apuntabas un detalle que yo no quisiera pasar por alto, que es el de enfrentarnos a una agresión, en este caso de una entidad, una supuesta entidad, con unas características, digamos, que demoníacas o malignas, pero que imita las huellas, en este caso, de la pasión, porque tiene también unas huellas que imitan estigmas en piernas, en pies, en las muñecas, no en las palmas de las manos. Sí, que es muy chocante. Sí, esto es muy interesante, no es en las palmas de las manos, sino es en las muñecas, y algunas otras heridas por el cuerpo que también reproducen la iconografía, ¿no?, clásica de la pasión, como la lanzada, e incluso ya hoy un fenómeno nuevo que sería la aparente reproducción de una corona, ¿no?, de espinas, ¿no? En Semana Santa, además. José, Sí. tú estabas ahí y ¿cómo has vivido personalmente, te lo pregunto ya, el momento en que esta mujer se ha vuelto a poner nerviosa en el instante en que estabais ahí? Hombre, tú imagínate, en un momento determinado yo le pregunto si esa entidad está allí, porque ella empieza a cambiar la expresión de su rostro, se empieza a mostrar nerviosa, incómoda, y ella nos dice que sí, que está allí, que está justo detrás de nosotros, que se está moviendo, que está nervioso, que está, incluso llega un momento en el que dice que está en posición de ataque. Y pocos minutos después se produce ese supuesto ataque invisible, en el que me veo un poco involucrado, intento sujetarla para que no se haga daño con la ayuda de su marido. Los compañeros también pues intentan apartar objetos con los que pueda golpearse o pueda dañarse. Y hombre, desde el punto de vista humano, con cierto grado de impotencia, porque ves que hay un efecto físico muy importante, muy visible ya, además. Antes las heridas se podían ocultar,
con la ropa. Ahora hay heridas que no se pueden ocultar con la ropa, con lo cual va a limitar bastante o va a condicionar bastante su salida a la calle. Eso desde el punto de vista físico, y desde el punto de vista psicológico ve un agotamiento, no duerme, sea lo que sea, tanto si es ella como si es algo que no tiene que ver con ella, tanto si es algo que pueda pertenecer al mundo de la patología, pues le está quitando el sueño, no la deja descansar, y obviamente hay un drama, ¿no? Un drama al que ellos quieren poner solución sobre todas las cosas. Habrá que estar muy atentos también, además, en estas fechas, José, que es cuando los estigmatizados pues parecen revivir la pasión, ¿no? Sí, exactamente, Carmen. Ella precisamente tiene ese temor también, ¿eh? Temor. No, con lo cual en es ningún conocedora. momento, claro, en ningún momento hace alarde de esos estigmas, sino lo que hay es una historia un poco de miedo a lo que le está pasando. Claro, efectivamente, lo que hay es un temor a que esto vaya aumentando, precisamente porque digamos que este gran bloque de fenómenos de agresiones arranca hace 3 semanas y ha ido cada vez incrementándose, ¿no? De hecho, nosotros abiertamente, y obviamente hemos sido muy críticos, muy escépticos, nos hemos mostrado muy objetivos con ella, pero además muy a las claras también, para que supiese cuál es nuestra postura, de qué manera observamos y contemplamos nosotros este tipo de manifestaciones. Y parece ser que algunas incluso de nuestras posturas escépticas han desencadenado una serie de agresiones mayores, ¿no? Han reforzado a ese supuesto ser en su posición de poder sobre ella, un poder que fundamenta en el hecho de que nadie la va a creer. Eso es lo que ella tiene claro, lo que aparentemente este ser le ha transmitido, es decir, gran parte del poder de este ser estaría en que nadie va a ser capaz de ayudarla porque nadie la cree. Y digamos que en esa dinámica es muy complicado moverse, porque obviamente nosotros mantenemos una actitud de observadores, de notarios, intentamos colaborar, orientar, digamos que derivar a los profesionales médicos para que ellos emitan sus opiniones, la estudien. De hecho, está bajo estudio en este momento de un psicólogo bastante prestigioso, bastante reconocido, y ha sido ya analizada, estudiada, obviamente de una manera parcial, pero ha sido ya objeto de exámenes por parte de algunos psiquiatras que no han podido ser concluyentes en sus informes, y todo esto deja este asunto una especie como de limbo médico, limbo intelectual, limbo científico, en el que ellos son los sufridores, en el que los fenómenos se van incrementando y en el que todo hace prever que efectivamente en los próximos días esto puede ir todavía más. ¿Se le ha realizado algún exorcismo? No. Ha estado en contacto desde casi los primeros momentos en los que comienza a vivir estos fenómenos con su párroco. Su párroco la derivó en su momento a instancias superiores en la iglesia aquí en la diócesis de Tenerife. La pusieron también en contacto a través de ahí con un sacerdote que está autorizado por Roma para practicar exorcismos, y en la entrevista que mantuvieron, ella sufre un desmayo, un desvanecimiento, en fin, se da una serie de circunstancias que no permiten avanzar más en este caso al exorcista, en un poco el interrogatorio, el sondeo, más que interrogatorio que estaba realizando, y el tema queda un poco ahí, digamos que pendiente, ¿no? Ella está en contacto permanente con su párroco, está simultáneamente en manos de este psicólogo, es decir, ella quiere buscar, y yo en eso sí creo que lo contempló con escepticismo. Yo pondría la mano en el fuego solo en una cuestión en este caso, y es en que ella quiere solucionar este asunto. En eso estoy absolutamente convencido, porque hay unos críos de por medio, hay una familia que vive con desconcierto, con temor lo que está sucediendo, y como decía antes, esto me parece muy importante, Carmen, Iker, las marcas que actualmente tiene, algunas de ellas no se pueden ocultar, por lo tanto salir a la calle es retratarse ante los demás con respecto a algo que le está sucediendo y que cada uno puede llegar a interpretar de manera muy diversa, ¿no?
Seguiremos investigando, José Gregorio, veremos qué pasa y estaremos muy muy atentos, siempre con ese escepticismo, siempre pensando que quizá el cerebro humano, la mente puede provocar todo esto, la inconsciencia que produce ciertos estados alterados de conciencia, quién sabe, pero desde luego la imagen de ese personaje, que no es la primera vez que se describe, por cierto, ese personaje huesudo, oscuro, asexuado, una historia de verdad de terror y que hemos traído aquí porque se está investigando ahora mismo, porque esta gente nos pidió ayuda y lo que sí vamos a hacer es no solo observar e investigar, sino poner todo esto en manos de especialistas psiquiátricos, especialistas psicológicos, especialistas médicos, y algo sacaremos en claro, esperemos. Lo está viviendo con tremenda emoción el investigador, el amigo, el compañero José Gregorio González. Un fuerte abrazo, amigo. Compañero, buenas noches. Un beso, José. Un abrazo. 2:31, traíamos esta historia porque nada es nuevo, nada es antiguo, todo está permanentemente ocurriendo, aunque hay casualidades significativas, porque preparábamos la historia del suceso de Carla Moran como arquetipo del gran caso de persona agredida, supuestamente por una entidad ajena a ella, que la persigue, y nos llegaba precisamente en estos días la información bajo el secreto de alguna forma, más bien por nuestra parte, de no airear hasta que sepamos más cosas, identidades, y aquí están encima de la mesa los partes médicos, de una de estas supuestas agresiones. La figura que ella ve se presenta en diferentes momentos y es idéntica, por ejemplo, a la que hemos mencionado muchas veces, la de las niñas de Vallecas, es idéntica, el mismo... Había una ouija por medio. A mí ahora me da un poco de escalofrío escuchando a José Gregorio con detalle, porque las chicas del famoso caso Vallecas, con la muerte de Estefanía Gutiérrez, noviembre 92, intervención de la policía, lo hemos contado muchas veces, pero la descripción que hacen las niñas, sobre todo en el cuarto de las muñecas, es que alguien serpentea, no tiene pelo, es una figura calva, es una figura que parece, sí, reptiliana casi en su aspecto de deslizarse, y es oscura y piel y hueso. Año 92, y esa descripción incluso aparece referenciada en los informes de la policía. Y es curioso ahora observar 2008, en estos días, una humilde familia en Canarias que vive algo parecido, solo que con agresión. Habíamos dejado 1974, finales de ese año, Carla Moran, acompañada de médicos, de Telmamos, de Kerry Gaynor, de Barry Taff, y de una especie incluso de discusión entre los partidarios de que hay algo parapsicológico y los partidarios de que todo está dentro de la mente. Intentan ingresar al hospital, no lo consiguen, ella se cambia de domicilio, los fenómenos continúan y vuelven las noches de vigilia. Parece ser que Carla Moran pasaba muchas noches intentando no dormir porque sabía que en ese umbral aparecían las cosas. Tampoco quería implicar excesivamente a sus hijos, que habían sido protagonistas de muchas historias, habían visto cómo su madre se arqueaba en mitad de la cama, respiraba profundamente y algo la abofeteaba. El primer caso, hay una bofetada directamente, un puñetazo en la cara que le hace sangrar. Y claro, ella acude, busca más ayuda y entran en acción los parapsicólogos que estudian en la universidad, dentro de la rama de la psicología, este tipo de fenómenos. Ellos tampoco la creen en un principio, es demasiado fantástico. Esa casa humilde, muy oscura, muchas veces los visillos echados, habitaciones pequeñas, la suya con su cama solitaria, y allí ocurren las cosas, siempre. Los investigadores, como antes contaba Carmen, no creen nada hasta que perciben algo. No me creen, ¿verdad? Señora Moran, por favor, hágase cargo. Queremos creerla, deseamos creerla, de verdad. Hay que hacer bien las cosas, ¿comprende? ¿Les apetece un café? Sí, gracias. Sí, muy amable. Por Dios, ¿hueles eso? Sí. Es horrible. ¿Lo ven? No he mentido. Señora Moran, creo que después de todo vale la pena que instalemos parte de nuestro equipo de investigación. Lo tenemos en el coche. Y ya aclaré el año 1975, cuando un equipo disciplinado, con diferentes medios a su alcance, ponen coto al lugar de los hechos,
Un hecho, hay que decirlo también redundando, absolutamente novedoso en la historia de la parapsicología. Ahí está la protagonista, ahí están los científicos, los investigadores, más o menos crédulos, y empiezan a ocurrir cosas. Realmente llevaron un material importante, realmente cerraron la casa a cualquier tipo de contaminación exterior y se convirtió eso en un estudio de qué le pasaba a esa mujer. Imaginemos a los científicos con los aparatos, con las cámaras, con los medidores de campos energéticos y esta mujer en su cama durmiendo esperando que algo ocurriese, ¿no? Sí, fueron numerosos investigadores porque al ver que las fotografías no salían, pues decidieron llevar algunos fotógrafos profesionales. Hasta 9 estuvieron dentro de la estancia, dentro de la habitación, para que desde diferentes cámaras, con distintos carretes, pues tomaran varias fotografías. Fotografías de las que solo resultaron interesantes 2, el resto estaban veladas o siempre salían mal. Lo de veladas es un detalle curioso que también ha ocurrido en casos del misterio, ¿no? Sí. Al aparecer las fotos completamente oscuras, como el En la exorcismo autopsia del exorcismo del Albaicín, por ejemplo, al forense que hizo las fotografías, estas le salieron en varias ocasiones veladas hasta tal punto que no hay fotografías forenses de ese caso porque el cuerpo se tuvo que enterrar. El cuerpo en su camilla, en el anatómico forense de Granada, el forense Blázquez a solas con el cuerpo, un ritual tantas veces practicado, fotos en diferentes perspectivas, y se velan las fotos y se vela la cámara de vídeo, sale todo negro, que era un hecho que él, desde luego, bueno, intentó explicar de cualquier forma, pero ahí estaba. En estas fotografías lo que se consigue son como una especie de arcos de luz, siempre y cuando ella decía que el ente estaba ya en la habitación, justo antes de que se produjeran los ataques. Cuando decía que estaba fuera, las fotografías salían perfectamente, incluso dentro de su dormitorio. Pero las 2 fotografías que hay siempre marcan un arco de luz por encima de ella, por encima de Carla. Además, simétricamente, o sea, ella está en medio del arco de luz, solo la protege a ella, o la maldice a ella, o la cubre a ella. Es una de esas estancias, las paredes un poco grisáceas, los trajes evidentemente de los años 70, los fotógrafos e investigadores a un lado, Carla sentada en un sofá, las cortinas de fondo, y de repente, como un invitado a quien nadie ha llamado, ese halo de luz que parece muy denso, parece muy grueso, no parece realmente un reflejo, y que cubre justo a la mujer, hace una especie de arco de medio punto, de arco voltaico en la mujer. Y es curioso, Carmen, porque eso de arcos voltaicos, volviendo a Granada, aparece en algunos casos, como el caso de la Diputación de Granada, cuando los investigadores en el subsuelo están buscando pistas para los hechos que están llevando a la quiebra mental prácticamente a los funcionarios de la Diputación de Granada del edificio de la calle Mesones. Es curioso porque también ven una figura que les parece un sacerdote, una figura negra, oscura, huesuda. Si vemos los retratos del diario Ideal de Granada que se publican, es eso exactamente. La gente lo identifica, como recordarán muchos amigos de Milenio 3, con el padre Benito, un auténtico personaje de la época, un sacerdote que cuidaba niños en ese mismo inmueble años A. ¿Por qué? Porque ven una figura que parece ensotanada, alta y delgada, huesuda, muy parecida a la descripción que hemos oído en Canarias y muy parecida a la descripción de este caso de Carla Moran. Cuando los investigadores descienden a la zona subterránea de ese edificio buscando pistas, tras 3 días de investigación oficial, recordarás que algunos de ellos reciben el impacto de lo que parece un mordisco y un arco voltaico sale de la pared donde luego se encontraron huesos de supuestos enterramientos, de fetos hablaban algunos. Un arco sale de la pared e impacta en las manos de los investigadores. Lo más curioso es que cuando uno de ellos, médico, el doctor Rodríguez Galindo, se mira la mano de ese arco voltaico que ha salido de la pared, y él es médico, ve la marca de una boca, los dientes pequeños de un niño. Año 1986, un curioso paralelismo a vuela pluma que trazamos ahora. Bueno, paralelismo en aquel además caso casi idéntico, porque los investigadores que se encuentran una de las noches en la vivienda ven cómo en la habitación que estaban reunidos todos sale directamente de la pared una especie de luminosidad que va a dar hasta el centro de la estancia, convirtiéndose en una bola, 2 bolas blancas y otra verde amarillenta. Son testigos más de 10 personas que se encontraban en aquellos momentos en las estancias. Y no solo eso, sino que uno de los médicos, Gaynor,
que estaba haciendo experiencias con sus ayudantes, en la estancia ve cómo de una de esas luminosidades empieza a formarse una figura. La cabeza, idéntico los hombros... al caso de Granada. Idéntico. La cabeza, Idéntico. los hombros, hasta que acaba en las extremidades y desapareciendo casi al instante. Pues qué curioso paralelismo, porque es idéntico a lo que el compañero Sebastián Rodríguez Galindo, el médico, Burgos, el comité que se estableció por parte del grupo de investigaciones Omega, que reciben una carta verde, una luz de salida a sus investigaciones por vez primera en España en un edificio oficial de esas características, finales del año 86. Allí pasan 3 días. Y es muy curioso porque Pilar Perry, que habló aquí en este programa, todos ellos han hablado en el programa, ven movimientos de objetos, pero claro, lo de la luminosidad o nube que va cobrando forma y se va formando la cabeza y tiene ese aspecto, y luego lo del arco voltaico que sale de la pared y da directamente a alguno de ellos y se ve las marcas de los dientes de un niño, desde luego es para tenerlo en cuenta. Bueno, después de esa aparición, varios de los ayudantes caen directamente desmayados, tienen que atenderles médicamente porque sufren una crisis de ansiedad ante los fenómenos que se están viviendo allí. ¡Joe! ¡Jim, vámonos de aquí! Señora Morán, ¿se encuentra bien? Señora Morán. Vámonos de aquí. No tiene fuerza. No teman. ¡Fotografíalo! ¡No puede tocarnos! ¡Muérete, cabrón! ¡Muere! ¡Ya no puedes tocarnos! ¡Muere! Vamos con algunos de los mensajes de los comentaristas de Milenio 3 con número @cadenaser.com. Compañeros, les estoy oyendo desde Gran Canarias y solo de pensar que esas cosas también pasan aquí me tienen muy nervioso y asustado. Acabo de llegar a casa, voy a acostarme y dudo si apagar la luz. Tremenda historia, qué miedo, nos dice Vero desde Bilbao. Hola Iker, soy Alfredo desde El Bierzo y me gustaría saber el título de esa película. Enhorabuena. El ente. Eso es. Hola, soy Joseán de Durango. ¿Existen documentos escritos y visuales de posesiones? Gracias y enhorabuena por el programa. Pues sí que existen, tanto visuales como escritos además desde hace muchos siglos. Somos 2 amigos que siempre seguimos el programa desde el coche. El tema de esta noche y una espesa niebla en la carretera nos los ponen, bueno, pues eso, dice que de corbata. Que tenga mucho cuidado, con los coches, las carreteras, la Semana Santa, por favor, que os queremos a todos ahí escuchando al otro lado de la radio, Yoli nos dice, buenas noches chicos, perdonad mi ignorancia, pero ¿por qué estos sucesos pasan únicamente en personas y países que están bajo la religión de la cruz? No es así, no es así. Hay muchísimos casos en religiones de todo tipo con los mismos y exactos síntomas, provocados, por ejemplo, en el mundo de los musulmanes con los jinas, los de jinns, con los mismos efectos, además. Y es curioso porque si incluso trazamos representaciones, algunas de ellas son idénticas. Hola, a mí me ha pasado durante varios años lo de la parálisis y lo de despertarme con arañazos en varias partes del cuerpo, nos dice Ana. Solo un par de veces en mi vida he notado mientras dormía que me acariciaban la cara y los cabellos. Me despierto y veo a mi mujer dormida, con lo cual no es ella. Siempre he pensado que estas cosas solo pasan en el cine. Tengo los pelos de punta por saber que es verdad. Lo estoy pasando fatal, nos decía Raquel desde Barcelona. Pues paramos aquí, Raquel de Barcelona, luego seguimos con más mensajes, porque ¿qué es verdad y qué no es verdad? Hay una cosa en la película de 1980 que produce un gran impacto, aunque luego se olvidó, no fue tan célebre como El Exorcista u otras, quizá porque El Exorcista cinematográficamente era muy superior, pero hay unas escenas de Carla Morán desnuda encima de la cama y lo que sea le está presionando el pecho. Llega a haber hasta desgarros vaginales realmente en la historia real. Por ejemplo, aquí se supera lo que se cuenta en la película. Los informes forenses hablan de desgarros vaginales. Bueno, fíjate que os vamos a contar que después de los fenómenos que sufre tanto el personal que es testigo de ellos, estaban, como bien decías, divididos entre los que creían que era una enferma mental y que ella misma se autolesionaba, se producía
esas heridas, esos arañazos, esos moratones que tenía por todo el cuerpo, y también los que pensaban que verdaderamente estaba siendo atacada por un ente invisible. Carla además aseguraba que se trataba de 3 entidades, 2 que le sujetaban los pies y las manos, mientras una tercera entidad masculina la violaba. Lo cierto es que tenía, pues eso, todo tipo de rasguños, moratones, e incluso después de esos ataques la hacen todo tipo de análisis, también ginecológicos, y descubren que efectivamente tenía desgarros vaginales. ¿Se los podía haber hecho ella masturbándose? Bien. Lo que deciden hacer es trasladarla a una casa de cristal. Pero esto ocurrió de verdad. Esto ocurre de verdad. Lo que hacen es que en 1977 la trasladan al laboratorio de la Universidad de California. Allí construyen una especie de habitáculo completamente de cristal, donde ella está recluida las 24 horas del día, tiene solamente contacto con el personal médico que la está tratando y tiene por todas partes cámaras de vigilancia. Gracias a eso se dan cuenta de que ella sufre los ataques dormida y pueden ver cómo nadie se acerca a ella, cómo precisamente se queda en la cama, parece que alguien la aprisiona las manos, incluso los médicos ven cómo la piel va hacia abajo y sale un moratón en ese momento, cómo la abren las piernas y cómo la dan convulsiones como si la estuvieran violando. Todo eso está grabado por las cámaras que tenían aunque los nunca médicos. Se ha hecho público. Nunca se hicieron públicas. Estoy pensando en ese material, ¿eh? Ya, Tiene pero que estar grabado en algún sitio ese material. Se hicieron públicas las fotos, pero nunca la grabación real. Claro, es que en muchas de esas ocasiones le quitaban la ropa. Entonces, claro, hay también que preservar la intimidad de esta mujer. Eran otros tiempos y eran también exámenes médicos. Observan además cómo el cuerpo se retuerce, Iker, cómo empieza a tener espasmos, como si alguien también la aprisionara al cuerpo, como si tuviera un peso de hombre encima, como si alguien pues estuviera poseyéndola directamente. Y los médicos, pues ante esos casos no tienen nada que decir. De todas formas, si eso existe, es tal prueba de tal magnitud y tal calibre que habrá sido observada por otros médicos, imagino, con el paso del tiempo. Eso no se ve tan fácilmente. Bueno, después del caso de Carla, hubo hasta un gabinete que se dedicaba a investigar los casos de presuntos entes que poseían a mujeres y a hombres justamente cuando se encontraban en esa bypass del sueño y del despertar. Pero lo extraño, lo de verdad interesante es que si esas fotos, mejor dicho, las filmaciones existen, vamos, tienen que estar en algún lugar, no sé si bajo 7 llaves o no, pero sería una prueba de tal valor, tal vez más lógico sería eso, porque de tal valor que lo de la desnudez es no tendría ninguna importancia, porque se podría incluso tapar digitalmente, ¿no? Pero se filmó eso y hubo una enorme discusión entre partidarios de la parapsicología y médicos que veían en esto un caso psiquiátrico. Excepcional, eso sí. Discusiones construyendo esa casa de cristal. Estamos instalando... Perdone, estoy buscando a Carla Morán. ¿Por qué ha venido a observar los fenómenos? ¿A observar los fenómenos? No, soy Phil Schneiderman, médico psiquiatra. Carla es paciente mía. Ah, hola, soy Jim Graf, departamento de psicología. Mucho gusto. ¿En qué rama de psicología? ¿Clínica con el doctor Morris? No, parapsicología, doctora Cooley. Parapsicología. Jim, dame un rollo de cinta, por favor. Sí. Gracias. ¿Qué estáis haciendo con todo esto? Intentamos reunir datos sobre los fenómenos que ocurren aquí. Ah, ¿sí? Habréis mirado debajo de la cama y en los armarios. Sí, no dejamos piedras sin mover, pero gracias por la idea. De nada. Por el momento tenemos unas formas eléctricas muy interesantes, posiblemente causadas por el mismo ente. ¿El ente? El ente. Chicos, me vais a permitir que os lo diga, pero si queréis actuar en televisión, doblad cucharas, hacer magia, me parece muy bien. Pero esta mujer está a mi cuidado y todo esto no la va a ayudar. Bien, muchas gracias por su opinión profesional, doctor. Schneiderman. Schneiderman. Como es casi lógico, se lanzaban cuchillos y había una guerra interna, porque imaginaos por un momento, amigos, el impacto en el mundillo de la psiquiatría, de la psicología, e incluso de la parapsicología, evidentemente, que se formó en torno a esta mujer. Era mucho más que un testimonio como el que hemos contado de Canarias, era mucho más que unos rasguños, heridas o moratones. Es que se estaban produciendo delante de los científicos. ¿Qué llegaron a ver? ¿En qué quedó esa serie de observaciones en la casa de cristal? Porque hubo hasta luces e imágenes. Sí, lo de las luces había sido en su propio domicilio. Nunca en la casa de cristal. Nunca en la casa de cristal. Las luces, importante dejarlo claro, y los arcos voltaicos. Por lo menos no informaron de eso.
de lo que se informaron fue de los ataques porque lo pudieron ver todos los médicos. Aún así, la siguieron practicando hipnosis regularmente, y en esas hipnosis ella sí revela que durante su infancia había sufrido abusos sexuales por parte de una persona muy cercana, un familiar muy cercano, y que su subconsciente, según dictaminaron los médicos, había ocultado estos episodios durante años. Por ello, muchos de los médicos dijeron que podían haber surgido después de tantos años esos casos que ella tenía metidos en su subconsciente y que tanto daño la habían hecho siendo una niña. Creyeron que allí estaba la solución, pero lo que no podían explicar es cómo salían esas marcas en su cuerpo y por qué de forma interna también se producían esas heridas, esos desgarros. Tal era la situación en la que se encuentra Carla, que incluso llega a tener 3 embarazos psicológicos. Por supuesto, no tenía ningún... Hicieron las pruebas del embarazo y no era ninguno real, pero sí 3 psicológicos, porque ella incluso decía que notaba cómo ese ente eyaculaba en su cuerpo. Los especialistas, Iker, nunca llegan a una conclusión definitiva, siempre están divididos. Los ataques se fueron espaciando hasta que un día de repente desaparecieron, pero después de casi 4 años. Casi 4 años está sufriendo esos ataques. Y ahora veremos que además en lo que es la película y el reportaje que se realizó sobre estos hechos, hubo una mezcla curiosa de elementos reales, es decir, de personas que vivieron esos hechos. Por ejemplo, el guionista de la película, uno de los guionistas, es que vio los fenómenos y estuvo estudiando este caso. Frank de Felita. Exactamente. Es el escritor que luego hizo la novela. Que acababa con esta reflexión en voz de los científicos que de alguna forma concluían a las puertas de esa casa de cristal donde una mujer sufría ese tipo de ataques de esta forma. Nunca había visto nada semejante. ¿Y no podría ocurrir que estábamos en estado hipnótico y que fuera una alucinación colectiva? Yo siempre he pensado que hay varios planos de existencia, distintos y separados, y que los seres humanos habitamos solo uno. ¿No sería posible que alguna especie de inteligencia exterior, algún ente desconocido, haya cruzado a nuestro plano existencial? ¿Cómo vamos a demostrarlo? Tenemos que aislarlo. Tenemos que aislarlo de algún modo. Buscar la forma de llevarle a una situación controlada. Desde luego que el ente, cuando se convirtió en película, fue un impacto tremendo que analiza el crítico especializado en este tipo de películas, Jesús Palacios. Quizá lo mejor de esta película sea el tratamiento bastante riguroso que da a los aspectos paranormales del caso, aunque son muy exagerados con respecto a lo que fue el caso real, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que, como es característico de ese tipo de películas que se produjeron entre finales de los años 70 y primeros 80, hay un tratamiento de los aspectos paranormales, la participación pues de los varios científicos parapsicólogos que intervienen en el caso, que aporta, digamos, un cierto grado de, por lo menos, aparente rigor científico, y eso hace que la película dé muchísimo más miedo, ¿no? A las 12:53 lo lógico también es preguntarse si todo esto tenía un origen real, misterioso, mental, trastornos del sueño, histeria, una serie de traumas de origen sexual que se provocaban de alguna forma unos a otros, generando un terremoto, un seísmo mental que hacía que esta mujer inconscientemente en el sueño se autolesionase de esta forma. Pero entonces, ¿qué pintan las fotografías, los testimonios? Seguro que la ciencia, por un caso más de histeria, no se movería de esta forma, tal y como lo hizo con el caso de Carla Moran, pero el psiquiatra José Miguel Gaona nos habla de que existen, lo hemos visto, casos de autolesión por muy diferentes motivos. Si dejamos de lado a los estigmas que aparentemente pudieran tener cierto origen sobrenatural por respeto a parte de los oyentes, podríamos entrar dentro del terreno en otro grupo de personas de la psicopatología. Personas que en un momento dado se autoinfligen heridas para en un momento dado aparentar, por ejemplo, que tienen participación de sufrimientos divinos, como por simpatía hacia sus propias creencias religiosas, o por el contrario, en algunos momentos por preponderancia social, para tener en un momento dado pues una importancia y sobresalir de alguna manera respecto al resto de las personas que le rodean.
Y habría diferentes motivaciones, más, algunas incluso comprensibles dentro de las personas en el amplio espectro de individuos que ofrecen heridas que no saben cómo han surgido en su propio cuerpo. No podemos olvidar tampoco a este respecto a aquellas personalidades con un perfil histérico que les gusta llamar la atención, que de alguna manera se autoinfligen heridas para estimular en los demás la sensación de pena, de ayuda, en definitiva, de protección. Era este el caso de Carla Moran, los casos que hemos contado, por ejemplo, de Canarias. Desde luego, la última noticia que teníamos era la del fallecimiento, Carmen, lo decíamos antes, año 2006, de esta mujer en una entrevista, singular. En una entrevista que le hacen al doctor Barry Taff, él dice que, bueno, que ha seguido la vida de Carla, que estuvo en contacto con ella, que se trasladó a vivir a Texas para iniciar una vida sin que la conociera el resto de la vecindad. Pero los ataques siguieron. Que ya estaba acostumbrada. No, los ataques, cuando ella se va a Texas, ya no siguen. Durante el tiempo que la estudian, en 1977 es cuando la internan, y meses más adelante, pues ya acaban esos ataques, y ella ya, completamente liberada, se va a vivir a Texas y empieza una nueva vida. Y según dice en una última entrevista que hace este médico, Barry Taff, dice que ella pues muere de un cáncer el 25 de julio del año 2006, o sea, hace muy poquito. Pues descanse en paz esta mujer, que desde luego lo inquietante, si cabe, aún más inquietud en este tema, es que nunca se supo identificar a la fuente de su angustia y su sufrimiento. Nunca dio un origen de quién podía ser, porque en ocasiones en estas historias siempre alguien dice puede ser el espectro, el espíritu, en su propia creencia, cuidado, no que sea real, pero aquí jamás se supo. Y la historia que la conocemos gracias a Frank de Felita, que es un escritor, vamos, que estuvo presente en uno de esos trances, se quedó tan impresionado que decidió realizar una novela, hizo esa novela y 3 años después pues intervino también en la película que lleva el mismo nombre que la novela, El Ente. Vamos con los últimos mensajes de las vías de contacto. Javi desde Barcelona nos dice, después de este testimonio, ¿alguien duda de que existen seres espirituales? Están desde el principio de los tiempos. Estoy escuchando en mi cuarto con los cascos en la oreja, oigo un ruido, me giro y una silueta en la puerta. Mi madre, que casi me mata del susto, nos dice Alberto desde Valencia. Yo vi la película en el cine y desde entonces duermo con las piernas cruzadas. Alicia desde Alicante. No me extraña. Buenas madrugadas, me parece muy buena la película El Ente. Es increíble pensar que eso pueda llegar a pasar de verdad. ¿Serán incubos y súcubos? Amigos, ¿podéis contar cómo acabó la historia de Carla Moran? Nos decía Antonio desde Badajoz. Pues ya la hemos contado. Vaya tema con el que habéis abierto el programa. De escoger una película, ¿por qué no la habéis hecho con El Exorcista? Me tenéis muerto de miedo. Pues no sé qué sería peor. Mi madre entre sueños gritaba y decía que veía hombres detrás de las cortinas, debajo de la cama, y que por el día no se acordaba. Bueno, entre sueños se puede ver cualquier cosa. Aún recuerdo lo mal que lo pasé cuando vi la película de pequeño. Habéis despertado miedos que tenía ya olvidados, nos dice Keiko, en pleno viaje de Valencia a Sevilla. Lo vuelvo a repetir, cuidadito con las carreteras. Buen programa para escuchar esta noche, ¿eh? Que os queremos a todos ahí, ¿eh? O sea que mucho cuidado, que hay muchos coches circulando. A veces siento como si me soplaran en la cara, un soplido de aire frío, flojito, pero lo noto. ¿Son imaginaciones? Imaginaciones. En ese término, en ese cajón desastre, en esa especie de esfera gigantesca, podemos englobar muchísimas cosas. Pero hoy hemos aprendido que un caso clásico que nunca habíamos contado, el de Carla Moran, es el de una mujer que en el año 74 pide ayuda. ¿Imaginaciones o no? Imaginaciones o no que en la Diputación de Granada lo que describe el grupo de investigación sea prácticamente la misma figura. Imaginaciones o no que en Canarias ahora mismo una mujer esté sufriendo ese tipo de ataques terribles, en su mente o no, y lo que describan sea la misma figura. Imaginaciones o no que en el caso de Vallecas, que se saldó con una muerte, lo que veía toda la familia en el pasillo, llegó a dormir toda la familia en el salón y en el pasillo golpeaban cosas, sea esa misma figura. ¿Qué es esa figura? ¿Imaginaciones? ¿Imaginación colectiva? ¿O algo que está ahí y que de vez en cuando se cruza en nuestro camino?